Hola mis queridos amigos y nuevamente para hacer otro video. En esta oportunidad vamos a elaborar compost desde cero. Así es, mis queridos amigos. Entonces, bienvenidos a tu canal Mundo Diógenes. Como ya habíamos mencionado en el video anterior, lo primero que necesitamos es un terreno. Así es, mis queridos amigos, mínimos habíamos dicho de 500 metros cuadrados. A este terreno lo que tienes que hacerle es cercarle. Así es, mis queridos amigos. Hay que cercarlo para evitar que ingresen animales o personas ajenas a tu negocio. Una vez que tienes cercados, ya puedes hacer un cuadrillado para establecer cómo vas a ir colocando o generando tus pilas de compost. Obviamente esto es un tema teórico, ya no vamos a hacer en la práctica, pero sí te voy a dar todos los lineamientos que necesitan para que tú puedas hacerlo desde tu casa o de algún tipo de negocio. Pero ojo, esto es con fines de negocio. Así es que vamos, mis queridos amigos, vamos a empezar con este tema de cómo elaborar un mejorador de suelos aprovechando los residuos sólidos que tenemos y en vez de botarlo, vamos a sacarlo el jugo. Muy bien, mis queridos amigos, para desarrollar este tema voy a utilizar esta pequeña pizarra que nos va a servir para ilustrarnos todo referente a este tema. Así es que, bienvenidos mis queridos amigos, empezamos. Bien, mis queridos amigos, vamos a empezar con la elaboración de compost desde cero. Así es que el primer paso, ¿qué cosa es? El espacio donde vas a elaborar tu compost. ¿Estamos? Siempre hemos dicho, el primer paso es el terreno o el local donde vas a hacer tu compost. Empezamos con esto. Tiene que tener un espacio mínimo aproximadamente de 10 metros de largo por 7 metros de ancho. Empiezas de ese tamaño y después en el camino vas a ir viendo el espacio que necesitas. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, ¿qué característica tiene que tener el espacio? Así de simple. Si esto lo hacemos un corte, ¿sí? Un corte tiene que ser más o menos como una bandejita. De tal manera, porque acá se va a generar lixiviados y no se salgan los lixiviados. ¿Qué altura debe tener esto? Yo aproximadamente lo manejo con 10 centímetros de alto del borde de la bandejita. Una vez que tienes esta bandeja grande, entonces tienes que ir calculando más o menos de esta característica. Agarras 2 metros, partes en 2 metros, 2 metros, acá 2 metros, igual para acá haces un pequeño espacio de 2 metros. 2 metros, 2 metros, así. ¿Por qué esta característica? Esta misma vas a replicar en esta parte. ¿Por qué esta característica? Porque acá vas a hacer tu primera pila. Acá va a ser tu primera pila o ruma, como le llames. Y esta ruma se tiene que mover, porque hay que airear, hay que dar vuelta. Y no se puede hacer en el mismo lugar, sino vas pasando a este lado. ¿Sí? Y dejas libre y así nuevamente va regresando, vas pasando, va regresando. Por eso, para hacer un grupo de, digamos, una pila de compost necesitas 2 espacios. ¿Estamos? Aproximadamente de 2 metros cuadrados cada uno. Ahora, ya hemos dicho que ese es el espacio, esta también se va a replicar de las mismas características y tú vas elaborando en el camino, vas aumentando, ¿no? Tienes una pila, 2 pilas, 3 pilas. Ahora, esta pila no necesariamente puede tener esta característica, es decir, así, ¿no? Porque esa es una pila. Esta también puede ser, digamos, horizontal. Miren, miren esto. Esta es una imagen 3D. Puede ser de esta característica. ¿Ve? Puede ser alargada. De tal manera que ya no tengas, pues, digamos, espacios pequeños para cada uno, sino tienes uno solo. Y cuando vas volteando de una parte, regresas a otra parte, así vas volteando de esa manera. Puede ser de esta o puede ser de esta. Este tipo de forma se utiliza mayormente cuando el volumen que vas a producir es bajo. Y esto cuando vas a producir grandes cantidades.
Esa es la forma en que se necesita el espacio para hacer este mejorador de suelos. Bien, ahora vamos con el tema de qué necesitamos aparte del espacio, ¿no? Digamos, los insumos, los materiales que se requiere para hacer el compost. Empezamos con los insumos. Primero, obviamente, para hacer el compost, como el compost es un mejorador de suelo que se genera a través de la descomposición de los residuos orgánicos, entonces, ¿qué necesitamos? Restos orgánicos. Estos restos orgánicos me va a aportar la generación de nitrógeno. Pero un compost tiene que tener nitrógeno, tiene que tener carbono. Entonces necesitamos restos de planta. Esto me va a aportar el carbono. Luego tenemos, para que me dé la textura, necesitamos tierra o suelo, ¿no? Tierra de chacra que le decimos, ¿no? Estos son los insumos necesarios para producir nuestro compost. Los residuos orgánicos que nos va a aportar nitrógeno, los restos de planta que nos va a aportar carbono y la tierra de chacra que nos va a dar la textura para tener nuestro compost. Ahora, ¿qué materiales necesitamos? Los materiales, obviamente, empezamos con una pala, ¿no? En otro lugar le dicen lampa. Otro necesitamos un rastrillo. Necesitamos un termómetro. Luego necesitamos una zaranda. Y luego un rociador, ¿no? Que puede ser una manguera. Ahora, la pala básicamente es para dar vuelta, ¿no? Con esto vamos dando vuelta las pilas de compost. El rastrillo para ir moviendo. El termómetro es clave. Con este termómetro tenemos que ir viendo la temperatura. La maduración del compost básicamente es a través de la temperatura. Entonces, ¿qué tipo de termómetro vamos a necesitar? Un termómetro de bulbo largo. Arriba digamos, su medidor, y el bulbo tiene que estar en estas partes, ¿no? Por eso es largo. Aproximadamente esto de 35 centímetros. Aproximadamente. Si es de mayor dimensión, mejor. La zaranda es para cernir el material, porque lo que se junta en una pila para el compost, no todo se convierte en el mejorador de suelo. Entonces se tiene que filtrar, y para eso es la zaranda. Y la manguera para regar, porque esto se tiene que ir humedeciendo constantemente. Ahora, en algunos lugares no se utiliza manguera, también se puede utilizar un rociador, estos fumigadores, ¿no? Estos fumigadores que se utiliza en la zona, en los campos, se puede utilizar en vez de manguera, ¿no? Estos son los materiales que se necesita para empezar a hacer el compost. Ya tenemos el espacio, ahora los insumos y los materiales. Ahora, ¿qué nos falta? El proceso. Muy bien, queridos amigos, entonces hacemos el proceso. Habíamos dicho que lo que vamos a hacer es una ruma que lo conocemos con el nombre de pila, ¿ya? Este es el nombre de pila, una pila de compost. Ahora, ¿qué característica tiene que tener esta pila? Miren, como para que se genere el compost, tiene que descomponerse la materia orgánica. ¿Y a través de qué? A través de bacterias aeróbicas que necesitan oxígeno. Entonces, si aquí va a haber una cantidad de bacterias que van a degradar los residuos orgánicos, se necesita oxígeno para esas bacterias.
Por lo tanto, tiene que haber una circulación del oxígeno de esta manera. El aire tiene que circular constantemente. Entonces, si yo hago una pila totalmente hermético, mis bacterias que tienen que degradar los residuos se van a morir. Y eso no es el objetivo. El objetivo es que estas bacterias descompongan los residuos orgánicos y lo conviertan en mejorador de suelo. Perfecto. Entonces, para hacer esto, ¿qué se necesita? Muy bien, ya estrategia. Nuevamente hacemos nuestra pila. Altura de la pila máxima, ¿ya? Esto va a ser de 1,20. 1 metro con 20 centímetros máximo, ¿ya? Característica. La parte se tiene que dividir en varios espacios, ¿no? La parte baja tiene que entrar material grueso, como restos de planta, palitos, puede entrar incluso piedras, de tal manera que permita por esta zona ingresar el aire. Una vez que has hecho esta camita, digámoslo así, encima se pone los residuos orgánicos. Aquí vamos a poner restos orgánicos, ¿no? Una vez que colocaste los restos orgánicos, haces una pequeña capa de tierra de chacra, pequeñita nada más, y nuevamente empiezas a hacer restos orgánicos y una capita de tierra. Nuevamente, restos orgánicos y una capita de tierra. Así vamos a llegar hasta la parte superior. Y en la parte superior se tapa con tierra, ¿no? Tierra. ¿Estamos? Ahora, con respecto a los residuos orgánicos, ¿qué tipo de residuos orgánicos vamos a agregar? Mira, acá los residuos orgánicos puede entrar de todo. Puede entrar cáscara de frutas, no importa si sean cítricos, ojo con eso, no importa. Restos de verduras, restos de comida, ojo con esto. Y solamente no podemos echarle las carnes, ojo con eso. Las carnes lo sacamos. Todo porque hay resto de comida que sobran. Si tenemos, por ejemplo, un comedor, ¿no? Hay resto de comida, entonces de ahí vamos sacando las carnes. Las carnes sacamos y todo lo demás se va colocando de manera esparcida, ¿no? Una vez que tengo esto de acá, siempre hay que tapar con una pequeña capa, pequeñita capa nomás de tierra. Ojo con eso, pequeñita la capa de tierra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que pueda pasar el aire, pueda salir el aire. El aire siempre va a tener esta dirección, ¿sí? Entra por la parte baja y sale por la parte alta. Así va a funcionar esta pila de compost. Una vez que tenemos esta pila de compost, entonces ahora nos va a faltar lo que es el proceso, ¿no? ¿Cómo es que ya hice mi pila de compost? Ahora, ¿qué me falta, no? ¿Cómo se va a convertir en un mejorador de suelo? Entonces aquí vamos a trabajar con un tema importante. En primer lugar, tenemos nuestra pila, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer y tener en cuenta es que esta pila siempre tiene que estar húmeda. ¿Estamos? Siempre tiene que estar húmeda. Vamos a poner HR de humedad relativa, ¿ya? Siempre tiene que estar húmeda. ¿Y cómo va a estar húmeda? Tenemos que regarlo. ¿Sí? Hay que regarla, hay que rociar todo, de tal manera que siempre esté húmeda. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Y con qué frecuencia voy a regarlo? Mira, aquí va a depender mucho de dos factores, del clima, ¿no? Si estoy en un clima muy caluroso,
obviamente lo que yo riego se va a evaporar rápido, ¿no? Se va a secar. Entonces mi riego tiene que ser más frecuente, es decir, aproximadamente una vez por día, ¿no? Pero si tenemos en una zona fría, donde no se evapora con facilidad, entonces, ¿qué necesitamos? Pues ir viendo que puede ser cada 3 días, incluso cada 5 días, ¿no? Viendo el periodo, ¿no? Entonces estamos hablando, si la temperatura es alta, vamos a poner la flechita, el riego sería todos los días. Si la temperatura es baja, podríamos decir que el riego sería de 3 a 5 días. Cada 3 o 5 días vamos a regar. De tal manera que esto siempre esté húmedo. Y ojo, ¿y cómo me doy cuenta que está húmedo? Siempre hay que ver con la mano, hay que tocarlo, ¿no? Y si nuestra mano sale un poco mojadito, un poco húmedo, esa es la textura que tiene que tener toda la pila. Segundo paso, tenemos que tener el termómetro, ¿no? Y el termómetro vamos a meter así, a esta parte. Y acá vamos a medir la temperatura. No vamos a medir la temperatura en los bordes, en la superficie, eso no sirve. Tenemos que medir a donde ingrese el termómetro, a los 30 centímetros aproximadamente al interior. Se hace por lo menos en 5 partes, vamos a medir en 5 partes. De tal manera tener un registro adecuado. Ahora, este tiene su proceso, ¿no? Hay una tablita muy importante que yo pude elaborar y que lo voy a presentar en la pantalla. Esto tiene la siguiente característica. La primera etapa, la temperatura va a empezar a subir por el tema de que las bacterias van a empezar a reproducirse. Y al empezar a reproducirse, la temperatura se eleva. Y esto tenemos que ir viendo. Por eso, con estos termómetros vamos midiendo y vamos apuntando, ¿no? Este es la temperatura, el rango de temperatura que puede generarse, que debería generarse en la elaboración del compost. Es decir, no necesariamente bajo ese modelito, ¿no? Pues estará más abajo, más arriba, pero ese es el promedio, ¿no? De tal manera que me genere esa forma, ¿sí? Cuando empieza a descender, porque llega a su temperatura, puede llegar hasta 60 grados centígrados, ¿sí? Puede llegar. En algunos se pasa incluso un poquito más. Cuando empieza a descender, quiere decir que ya llegó a su nivel máximo de reproducción y ya va a empezar a enfriarse. Esta sería la etapa de enfriamiento y esta de acá sería la de maduración. Este periodo, todo este periodo, será aproximadamente 4 meses. 4 meses. Ahora, pero por ahí dirán, pero si hago en lugar de la costa me va a generar mi compost en 4 meses, puede ser, va a depender del manejo que usted lo ponga. Obviamente en zonas húmedas y de temperaturas, mejor en zonas tropicales esto es más rápido. En zonas frías va a aumentar de repente, ¿no? Pero este tiempo es promedio, puede salirse en 3 meses como puede salirte en 5 meses, ¿no? Una vez que llegaste a tu etapa de maduración, ahí viene el tema, ¿y ahora qué hago, no? Una vez que llegues a esa etapa de maduración, a ver, vamos a borrar esta parte de acá. Terminó mi etapa de maduración, porque ya no se eleva la temperatura, ni se baja, ya se quedó estable. Entonces ahora hago lo siguiente, mi zaranda, ¿no? Y voy pasando hacia acá, ¿no? Voy agregando lo que tengo, todo lo que tengo acá, voy agregando a esta zaranda y me va quedando un suelo cernido, pequeñito, ¿no? De color marroncito. Esta
es mi mejorador de suelo. ¿Y cómo lo guardo este mejorador de suelo? Este mejorador de suelo por lo general se guarda en costalillos sintéticos, ¿no? Para que evite perderse un poquito su humedad. Entonces se guarda en estos costalillos y ya se puede venderlo o se puede utilizar en la agricultura, ¿no? Porque es un mejorador de suelo, ¿no? Ahora, hay algunos datos que se me van a ir se me han ido escapando en el camino. Viene lo siguiente, ¿no? Cuando teníamos la bandeja, ¿recuerdan de la bandeja que dije en el espacio? De esta característica. Acá se va a generar siempre lixiviados, pero no se va a generar un lixiviado así, pues, como si fuera una laguna, ¿no? No, no, se va a generar lixiviados pequeñitos, ¿no? ¿Y qué hago con estos lixiviados? Estos lixiviados me van a servir, porque estos lixiviados tienen gran cantidad de bacterias. Y como nosotros necesitamos justo las bacterias para que empiece a descomponer los residuos orgánicos, nos va a servir como un ayudante de la descomposición. Entonces esto no se bota, se recoge y se pone en la pila, se va agregando a la pila. Esto no se bota, estos lixiviados, ¿no? Y ahí van circulando permanentemente, ¿no? Se va agregando a la pila, van cayendo y se va agregando a la pila. Pero ojo, cuando estamos regando mucho también, estamos humedeciendo mucho, se genera mucho lixiviado, ojo con eso. Cuando ya tenemos muchos lixiviados, ese es un indicador también de que estamos inundando, estamos haciendo algo no adecuado. ¿Debe haber lixiviado? Sí, pero poquitito. Cuando hay mucho, estás regando mucho, estás agregándole mucha agua. Tienes que ir controlando. Ahora viene otro tema. ¿Qué sucede si es que estoy en una zona de alta precipitación? Por ejemplo, en la selva, ¿ya? En el caso peruano, en la selva llueve permanentemente, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer, si acá tengo mi bandejita, ¿qué tengo que hacer? Ponerle techo, ¿no? ¿Estamos? Un techito. De tal manera que no ingrese la lluvia, no ingrese el agua ¿cómo se llama? A mi compost, ¿no? A mis pilas, que no ingrese, ¿no? Que no ingrese. Pero no estamos en la selva, estamos en la sierra, digamos a altitudes mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde es frío el entorno. ¿Ahí puede generarse el compost? Claro que sí, mis queridos amigos. El compost se genera en cualquier, digamos, en cualquier espacio, ¿sí? Frío, caluroso, no importa, siempre se va a reproducir las bacterias. Lo que sí se va a diferenciar es en el tiempo digamos, de maduración de nuestro producto final. Si estamos en la sierra, en lugares fríos, ¿qué se requiere? Evitar que el viento frío sea constante. Si tenemos una zona donde el frío es fuerte, no le va a dejar alcanzar la temperatura que se requiere en cada pila en el tiempo que estamos esperando. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Hacer un cortaviento, ¿no? Un cortaviento puede ser de diferente forma, ¿no? Por lo general se hace una pared, pues, una pared de cualquier material, de tal manera que no le deje pasar a ese viento frío constante. Ese es suficiente, ¿no? Nada más. No se requiere que hagamos un ambiente bien cerradito, ¿no? O hay que abrigarle a la pila, no, nada de eso, mis queridos amigos, nada de eso. Simplemente cortamos el fuerte viento que existe en esta zona y con eso es suficiente. Así es que, mis queridos amigos, esta es la información que quisimos darlos sobre elaboración de compost desde cero. Si bien es cierto, este es un tema teórico, pero es muy práctico. No se requiere una gran especialización, se requiere interés de poder hacerlo y con esta información puedes hacerlo. Ahora, si quieres que te oriente
digamos, de mayor precisión en este tema, simplemente escríbeme al correo y te vamos orientando, te vamos ayudando hasta que salga tu primera cosecha de compost. Bien amigos, nos vemos hasta un próximo video y no se olviden de suscribirse y compartir este video porque nos ayudan a mejorar el canal para seguir haciendo nuevos videos. Hasta pronto.